¿Ya estamos ahí? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Aquí obviamente se refiere, el contexto concreto nos habla de la defensa de la doctrina, pero no debemos de pasar por alto que también si nosotros vamos a ayudar a otro, muchas veces nos va a cuestionar, oye, pero ¿por qué me pide eso Dios? Oye, ¿cómo voy a hacer esto si la situación es esta? Bueno, nosotros debemos de estar preparados, entender lo que creemos, para que articulemos bien nuestras defensas. ¿Cómo? Con humildad, con prudencia, siendo comprensibles, pero también comprendiendo lo que estamos explicando, razonable y bíblicamente. De esa forma es como vamos a poder ayudar a otro. Porque si no, de repente el otro te vaya a llegar con algún argumento mundano y vas a decir, eso no lo había visto. Y de repente, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Empezamos, insisto, nuevamente a repetir errores mundanos. Debemos de estar preparados para toda defensa. Otra vez vamos a Romanos 1, ahora sí, 11 y 12. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a regresar ahí? Romanos 1, 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué es lo que conforta? La fe. Si nosotros padecemos, si nosotros sufrimos, pero tenemos una concepción correcta de que la voluntad, por ejemplo, de Dios es buena, es agradable y es perfecta, vamos a ser confortados por esa fe. Pero esa fe, ¿cómo llega? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Romanos 10, 17. Es justamente la palabra, la sana doctrina, la que nos va a llevar a tener una fe no cimentada en otra cosa, sino en Dios. Lo que hace fuerte a la fe no es la fe misma, no es que tengamos mucha fe o poquita fe, sino en quién depositamos esa fe, en Dios, en Cristo. No en un ídolo que nos formemos nosotros, no en un ídolo que nos basemos en frases que no son bíblicas, sino en el verdadero Dios, la roca firme, el castillo fuerte que es nuestra fortaleza. Solo así realmente seremos confortados. Estos dones espirituales, insisto, varios estudiosos de la palabra, varios teólogos, coinciden en que se refieren a los dones ministeriales. ¿Por qué? Porque así es como se va a hacer el crecimiento espiritual, se va a dar la ministración de la palabra de Dios. Y si nosotros vemos aquí implicado nuevamente cómo es por la fe, que es común a nosotros, ¿qué nos une? El Espíritu. Efectivamente, Dios nos llama a tener unidad, pero unidad no artificial, una unidad en fe, en la verdad. Insisto, porque de lo contrario estaremos teniendo una unidad totalmente artificial. En la persona de un pastor que es muy carismático, pero cuando se va, cuando cae, cuando tropieza, toda la iglesia se va abajo. ¿Por qué? Porque los ojos nunca estuvieron en Cristo, sino en una persona, por ejemplo. O en una iglesia. Pues la iglesia de repente puede variar, puede caer, puede pasar cosas. No la iglesia en general, porque la iglesia va a prevalecer, esa es una promesa de Cristo. Pero yo me refiero a un lugar que está establecido, no sé, sobre no principios bíblicos, que dan la apariencia de cristiandad, pero no lo son. Entonces, cuando caiga esa iglesia, vamos a caer nosotros. ¿Por qué? Porque pusimos los ojos no en la palabra, sino en una institución. ¿De acuerdo? Sin Biblia, lo único que vamos a hacer va a ser dar opiniones personales. Isaías 55, versículos 8 y 9. ¿Qué versículos? 8 y 9. Vamos a empezar nada más para dar
un poquito de contexto en el 6. 55:6. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? 55:6. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quise darles contexto, ¿por qué? Para no sacar la palabra de contexto. Si nosotros vemos a qué se refiere al perdón que está ofreciendo Dios al pueblo de Israel. Está extendiendo la mano. Y si nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, vamos a ver cómo ha caído, cómo cayó, cómo pecó, cómo idolatró, cómo fornicó. Y no obstante, Dios le extendió la mano. Y nosotros, en nuestra perspectiva humana, quizás podremos decir, caray, pero ¿por qué Dios los perdona? Bueno, porque Dios es misericordioso y sus caminos nunca los vamos a entender. Pero también nos da un principio de sabiduría. Nos va a decir, espérame, tus caminos, lo que tú entiendes, lo que tú ves, no es lo mismo que Dios está viendo y disponiendo en su palabra. Cuando nosotros ofrecemos una solución humana, ¿por qué? Porque es lo que a nosotros nos creemos que es la solución que más conviene. Estamos dejando de ver lo que realmente Dios dispuso y lo que realmente Dios está disponiendo en cada situación concreta. Y al rato, ¿qué es lo que le pasó a Israel? Lejos de pasar un mes en el desierto, pasó 40 años. ¿Por qué? Porque estaba cuestionando y no estaba viendo el verdadero camino de Dios. ¿De acuerdo? El hombre es incapaz de ser justo y de satisfacer a Dios. La oveja no siempre entenderá la dirección del pastor, pero lo debe de seguir. Somos ovejas, no alcanzamos a ver todo el panorama, pero si Dios nos está plasmando con su misericordia y con su amor por dónde debemos de ir, es ese camino que debemos de seguir. Insisto, sus caminos no son nuestros caminos. Sus caminos son mucho más altos. Salmo 18:30, por favor. ¿130? 18:30. ¿Dije 130? Caramba. No, pues es que ya... Yo creo. 18:30, por favor. Dice la palabra de Dios: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Quizás nosotros buscamos una solución sencilla, quizás nosotros buscamos la solución pronta. ¿Y qué pasa con el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros? Fíjense, el camino de Dios es perfecto. ¿Acaso creemos que nuestro camino es más perfecto? ¿Nos creemos más sabios que Dios? ¿O debemos de esperar? Acrisolada. Si nosotros vemos lo que significa acrisolado en castellano, no nos da una muy buena interpretación de lo que realmente es. El hebreo de acrisolado es del verbo saraf, que dice, que refiere a la palabra como limpia, pura, refinada. Tenemos que esperar en Dios, conscientes de que su camino es perfecto, de que su palabra es limpia, es pura, es refinada. Si no lo hacemos, vamos a tropezar y nos vamos a dar de topes con la pared y al rato diciendo, ¿por qué no esperé los tiempos de Dios?
¿De acuerdo? Oseas 14:9. Oseas 14:9. Oseas 14:9 dice: ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí es una realidad que nos presenta toda la Biblia. Si hoy tenemos la bendición de conocer cuáles son los caminos de Dios o por dónde nos está marcando ir, es por su gracia y misericordia. Nunca lo olvidemos. Pero sí es una realidad que nos dice, ¿para dónde quieres? ¿Ir con reverencia? ¿Ir con obediencia? ¿Ir mansamente por donde Dios nos manda vivir? O como lo dice aquí la palabra, o como rebelde. Y como rebeldes caeremos, tropezaremos. Es una invitación a reflexionar lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por dónde queremos ir? Ahora, vuelvo a lo mismo. Estamos en el contexto de ayudar a otros. ¿Cómo nosotros queremos ser tropezadero diciéndoles caminos mundanos? No, estamos llamados justamente a ser ese instrumento de Dios para presentar la verdad de Dios, para que esta persona, la persona a quien pretendemos ayudar, pueda poner en consideración este camino que Dios presenta y no las consideraciones humanas. Fíjense, 1 Corintios 2, 12 y 13. 1 Corintios 2, 12 y 13. Para la próxima yo creo que lo hacemos allá abajo, ¿no? 1 Corintios 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nuevamente, no nos salgamos del contexto. Aquí Pablo está diciendo, yo recibí palabra inspirada y la enseño espiritualmente, ¿ok? O sea, no estamos diciendo que nosotros estamos siendo inspirados, no. Nosotros estamos siendo iluminados a través de la palabra. Pero quiero destacar de este punto que vemos que hay dos sabidurías, una humana y una espiritual. La espiritual de Dios es la verdadera sabiduría. La humana es mera inferencia, mero engaño de lo que es la sabiduría. Pero la verdadera sabiduría es de Dios. Pablo refiere aquí a la predicación del Evangelio. Pero esto yo quiero que lo reflexionemos cuando ayudamos a alguien más. ¿Qué es más importante? ¿Solucionar el problema o realmente que nos acerquemos a Dios? Quizás podremos solucionar el problema. Quizás podremos entender una solución rápida, sencilla, fácil. Da 50 pesos y va a ser sencillo. Pero realmente, ¿estamos dejando que Dios trabaje en lo que necesitamos que trabaje? Esa es la verdadera sabiduría que necesitamos. Insisto y vuelvo al ejemplo. ¿Qué queremos? Ser como el pueblo de Israel que por necios, y nos ha pasado a nosotros somos necios. ¿Ese desierto se alarga de 1 mes a 40 años? ¿O realmente queremos y dejamos que Dios en ese amor trabaje en nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Debemos de ponernos en perspectiva eterna, no la perspectiva terrenal. Recordemos, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Salmo 111:10. Hace rato tuve el mismo género. Salmo 111:10. Es mucha palabra, es mucho ir de adelante para atrás, pero es mejor que estemos así para que vean que no es palabra mía. 111, versículo 10.